¿Qué son los fenómenos económicos? Es una acción o conjunto de acciones que pueden ser perceptibles por el humano que se realiza en el ámbito social y económico. ¿Cuáles son los dos fenómenos económicos? ¿Simples o complejos? ¿Qué es el hecho o acciones económica? Es un acto realizado por una o varias personas de manera consciente, conlleva un trabajo o esfuerzo y con el fin de las necesidades vitales de los grupos o individuos, etc. Ejemplo. La siembra de la semilla de trigo. El acto económico está relacionado con otros que lo antecede o dan lugar también a otras acciones. Tienen las siguientes características. Es una acción humana consciente. Se despliega en relación o cooperación con otras personas. Constituye un esfuerzo para precursores medios de satisfacción. Se realiza ya sea en la producción, distribución, cambio de consumo de los bienes. Se utilizan objetos para realizarlo. Se pueden conocer, cuantificar y medir. ¿Qué es la economía? Se encuentra día a día en todos los ámbitos de nuestras vidas cotidiana. El estudio y la formación en la economía se hacen necesarios para una mejor comprensión de nuestra realidad. Tema 2. El objeto y el concepto de la economía. ¿Qué es el objeto y el concepto de la economía? Es mejorar las condiciones de vida de la población teniendo en consideración que recursos disponibles son limitados, existe escasez, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Surge la responsabilidad de administrar correctamente. ¿Cómo se identifican los objetos económicos? Se identifican con los diferentes bienes, servicios, derechos y obligación. ¿Cuál es el objetivo principal de la economía? Consiste en la aplicación de los bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué es la producción? Aplicación de recursos que se desarrollan dentro de un sistema económico. ¿Qué es la distribución? Obtención de rentas para obtener los bienes disponibles. ¿Cómo pueden clasificarse de forma ordenada los 5 niveles de los objetos económicos? Tiempo. Energía. Saber. Instrumentos. Derecho y dinero. ¿Qué es la economía? Etimológicamente. Oikos. Casa o haciendas. Nomos. Administración. Según Adam Smith, esta ciencia de la riqueza, ya que enriquece al pueblo y al soberano. ¿Qué es el origen de la economía? El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones, Grecia, Imperio Romano, Mesopotamia, Antiguo Egipto. La mayor influencia viene de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez, oikonomía, para referencia del hogar. Oikos más neimen igual a oikonomía. Hogar más gestión igual a economía. ¿Qué es la economía política? Es la ciencia que estudia las leyes que rige la producción, distribución, cardio y bienes del consumo de los bienes materiales. En el campo práctico busca el bienestar de la población, es decir, lograr satisfacer las necesidades básicas. Tema 3. El objeto de la economía. ¿Qué es el objeto de la economía? Es la ciencia que estudia las leyes que rige la producción, distribución, circulación y el consumo de los bienes materiales. Que satisface las necesidades humanas de la aplicación. ¿Qué es la distribución? Obtención de rentas materiales para la obtención de bienes y servicios para obtener los bienes disponibles. ¿Qué es el consumo? Aplicación de esos bienes a la satisfacción de las necesidades. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Es muy amplio, pues abarca el estudio y análisis de los siguientes hechos. El trabajo. El capital. La tierra.
¿Cómo se utiliza para asegurar los recursos? Comportamientos de los mercados financieros y la forma se asigna el capital a la sociedad. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. La influencia del gasto público, los impuestos, y el déficit presupuestal del Estado en el conocimiento de los países. Tema 4. Finalidad de la economía. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Es estudiar ciertos aspectos relacionados con actividades, decisiones y conductas, individuales y colectivas que tienen que ver con el funcionamiento económico de una sociedad. ¿Cuáles son las corrientes fundamentales de la economía? Es la objetiva y la subjetiva. ¿Qué es la objetiva? La corriente objetiva plantea: la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de bienes materiales que satisface las necesidades humanas. ¿Qué es la subjetiva? Estudia los fenómenos económicos externos al individuo y a su conciencia y que los seres humanos deben actuar entre sí. ¿Cuál es la evolución de la organización económica de la sociedad y sus efectos políticos? Los seguidores de la corriente subjetiva plantean que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos, costo de oportunidad, por los cuales hay que optar. Robbins 1978, 18. Es decir, que hay optar por un bien o fin y abandonar la persecución de otro fin. Esta tiene 4 características fundamentales: los fines son múltiples, el tiempo y los medios para alcanzarlos son limitados, capacidad de opción y fines diversos. Para lograr entender las características, lo mismo se utiliza una metodología. ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento económico para generar riqueza? Mercantilistas, fisiócratas. ¿Qué son los mercantilistas? Desde feudalismo se va gestando condiciones que será predominantes en los siglos posteriores: las premisas del desarrollo capitalista. Antecedentes. Aparición de los estados nacionales moderno, monarquías absolutas. Destrucción del sistema feudal y de las ideas medievales. Mayor interés por el comercio y las actividades económicas. Aparición del capitalismo comercial y de los monopolios comerciales. Descubrimiento marítimo y colonización, incremento de los vínculos entre el Estado y el comercio, desarrollo de política nacionales, desarrollo de una economía monetaria y capital, dinero. ¿Cuáles son las principales ideas del mercantilismo? La prosperidad de una nación o Estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. El capital, metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementan sobre todo en una balanza comercial positiva, exportaciones superiores a las importaciones. Política proteccionista del gobierno. Enriquecimiento de las naciones grecial, el comercio exterior. Concede mucha importancia a los metales preciosos, obtener metales preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la explotación minera. ¿Qué son los fisiócratas? La escuela surge en el siglo XVIII y es, a juicio de algunos autores y precursora de la economía moderna. Esta escuela considera a la agricultura a la actividad productiva. ¿Por qué es la única que da un producto neto? Consideran a la industria, al comercio y a los servicios como económicamente estériles. Las sociedades humanas, al igual del mundo físico, está sujeta a un orden natural que frecuentemente atribuye carácter porque el Estado debe de manera individual hace a captar al sujeto. Estima que la riqueza circulan a través de las clases sociales. La teoría fisiócrata se basa a través de un excelente. La agricultura es el único bien o servicio que produce ese excedente. ¿Qué es la teoría clásica? A finales del siglo XVIII se dio un avance económico, en consecuencia se cambian las doctrinas. ¿Cómo quedan las doctrinas de las siguientes formas?
El desarrollo de la revolución industrial. Características principales de la doctrina clásica. Funcionamiento del sistema capitalista. ¿Qué es el desarrollo de la revolución industrial? La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Cuáles las características principales de la doctrina clásica? Su investigación económica fue ordenada y sistemática, es decir, se empezaron a crear las leyes económicas. ¿Qué es el funcionamiento del sistema capitalista? Este buscaba dar una idea general al comportamiento de la economía. Tema 5. Métodos de la economía. ¿Qué es el método de la economía? La economía tiene una metodología por medio de la cual busca establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. ¿Cuáles son los 4 principios del método de la economía? Análisis, es separar mentalmente el objeto en distintas partes para poder estudiar. Síntesis, es reunir mentalmente las partes o ideas principales y estructural conforme al tema principal. Inductivo, consiste en analizar los casos o hechos particulares y después aplicarlos en regla general. Deductivo consiste en partir de un principio o ley general para después llegar a un caso particular. Tema 6. La mercancía y sus propiedades. ¿Qué es el valor de uso? Es la producción mercantil capitalista. Se generaliza la producción de mercancías. El sistema parece como un inmenso arsenal de mercancías. Mark 1978. ¿Qué nos dice Nikitin 1977? Dice que la mercancía se asemeja a una gota de agua en medio del mar. El análisis de ella permite conocer los atributos de todo el océano. ¿Cómo se expresan siempre los valores de uso? En cantidad. ¿Qué es el valor de cambio? Es el soporte material del valor de cambio. Un valor de uso se intercambia en determinadas proporciones por otro que se convierte en un valor de cambio. ¿Cómo está determinada el valor de la mercancía? Por el tiempo de trabajo invertido en su producción. ¿Cómo se mide la cantidad de trabajo? Por el tiempo. ¿Cuáles son las 2 propiedades fundamentales de esta mercancía? Valor de uso y el valor. ¿Cómo se mide la magnitud del valor de las mercancías? Se mide por la cantidad de sustancia creadora de valor, es decir, de trabajo que encierra. Tema 7. El capital, la plusvalía y el salario. ¿Qué es el capital, la plusvalía y el salario? El rasgo fundamental de la producción mercantil capitalista es la contratación de la fuerza de trabajo. El dueño del dinero y de los medios de producción se convierte en capitalista precisamente en ese acto, cuando adquiere esa mercancía especial, que no desaparece durante su consumo, sino que crea valor y plusvalía, la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son las categorías desde la perspectiva objetiva? El capital, la plusvalía, la ganancia y el salario. ¿Qué es el capital? El dinero se convierte en capital cuando se destina para la compra de medios de producción y fuerza de trabajo. ¿Qué es la plusvalía? Es el valor creado por el obrero durante el tiempo de trabajo excedente y que es apropiado por el capitalista. Un ejemplo, en una fábrica de muebles de madera en donde un carpintero elabora una mesa, necesita 8 horas para empezar y terminar la mesa, el propietario le paga un salario diario de 100 quetzales. Como el trabajo del carpintero crea valor, y en este caso se supone que cada hora produce un valor equivalente a 20 quetzales, lo anterior significa que cuando ha trabajado 5 horas, ha creado un valor equivalente a 100 quetzales, o sea que ha producido su propio salario, que paga el valor de su fuerza de trabajo. Este es el tiempo de trabajo necesario. Un valor que supera el valor de la fuerza de trabajo crea plusvalía, y a ese periodo de la jornada de trabajo se le denomina tiempo de trabajo excedente.
En este caso, produce una plusvalía equivalente a 60 quetzales que constituye la ganancia del empresario. ¿Qué es la ganancia? Se expresa como la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo, aparece como fruto de todo el capital invertido. ¿Qué es el salario? Se entiende como el pago en dinero por el valor de la fuerza de trabajo. El salario no es lo que parece ser, el pago por el trabajo.